Bueno, ya es Halloween, así que toca otro especial en el canal de YouTube de la Unión Popular de Langreo. Vamos a ver quién sabe más de esta tradición, entre Jorge Hernández, el zamorano, y Gonzalo de la Fuente, un burgalés. La celebración de Halloween se basa en una festividad celta que todavía se festeja en Asturias. ¿Cuál es su nombre? A. El Samaín. B. El Antroso. C. El Chirigüelo. D. La Sobetina. No, muy fácil, Yo esto no juego así. Correcto. Hostia. Esa es la que te ha visto. Esa es la que te ha visto. Una de las tradiciones en el Samaín es el amahuestu. ¿En qué consiste? A. Asar castañas. B. Elaborar dulce de manzana. C. Repartir chucherías a los niños. D. Disfrazarse. A. Correcto. ¡Oh! ¡Ojo, eh! Esa la sabes. ¿Con qué bebida se suele acompañar a las castañas en el amahuestu? A. Vino caliente. B. Sidra dulce. C. Café de pota. D. Cerveza. Hostia, tío. C. Que es horrible, tío. Sidra dulce, tío. En Asturias la sidra. Y el otro día me dieron no sé qué, que yo no sabía que existía la sidra dulce. La recogida de castañas para el amahuestu también tiene un nombre. ¿Sabrías decirnos cuál es? A. La gueta. B. La panoya. C. La gaita. D. La tonada. La C. C. La gaita. No, tío. Punto 50%, macho, era A o C. La gueta, tío. En esta fecha los niños también piden dulces en las casas. Aunque ahora se ha extendido el truco trato americano. ¿Cómo se llama esta tradición en Asturias? A. El aguinaldo. B. El angulero. C. La murabela. D. El carballo. Ah, sí, no. ¿Seguro? No, no. ¿Va? Correcto. Está mirando todas las putas. No, esto es imposible, tío. Es que lo ha visto, que no es muy bueno. Hostia, que es imposible, tío, que no las está viendo, es imposible. Si no sabes leer, solo que el tic, el A. Eso es verdad, leer no sabe, tío. Vamos, Gonza, que yo voy contigo, Dime. ¿Cuántos son? Vale, vale. ¿Cuál es el postre típico asturiano que se toma en esta celebración? A. Caseadiellos. B. Piscín. C. Frisuelos. D. Arroz con leche. A. ¿Verdad? No, tío. Los frisuelos, tío. ¿Sabes cómo son, no? Sí, joder, pues si los como pero todo el año. Había habido 3 A's, digo otra. Hostia. ¿Te puedo recortarte una? Sí, tío. Empieza la mitología, ¿eh? ¿Sabes lo que es? Delantero olímpico. En Halloween está muy presente la mitología. ¿Cuál de estos no es un ser mitológico asturiano? A. La sana. B. El nuberu. C. El cuélebre. D. El esperteio. Esta no sabía ni tú, eso está claro. Nadie la joder, pero va a ser la... Mira, si la aciertas, es que me las estás viendo fijo, tío. La B. Cago en la puta, pero chaval, ¿tú qué fas eso? Nada. D. El esperteio. Y un murciélago, tío. Eso es imposible, vamos a ver, eso es imposible, no se vaya. Si fallas esta, yo creo que no te dejan entrar en casa, ¿eh? Antiguamente, la noche del Samaín se vaciaban nabos y se colocaban velas en su interior para alumbrar el regreso de los difuntos al mundo de los vivos. ¿Qué hortaliza se utiliza en la actualidad? A. Sandía. B. Cebolla. C. Tomate. D. Calabaza. D. Bien. Vamos, Hostia, los dos. Mira esta, Bueno, no pongas tan bien. Uno de los seres mitológicos asturianos más conocidos es un duende con un agujero en las manos, cuyo nombre es... Duende, tío, tienes que acertarlo. A. Trasgu. B. Viaño burlón. C. Busgosu. D. Andarica. Ah, ¿Seguro? sí, la acabé. Hijo de puta, tío. Es porque lo escuchó antes lo del trasgo, tío. Antes se dijo en el vestuario de seres mitológicos y no sé quién dijo abajo, ya dijo Alain. el trasgo, ya dijo Alain el trasgo. Y se quedó con lo del trasgo, tío. Mucha presión, ¿eh? Cuenta la leyenda que para ahuyentar a un trasgo hay que encomendarle tareas que no puede cumplir. Como por ejemplo, A. Jugar directo sobre él para que dispute de cabeza. Balones al duende, siempre, tío.
B. Pedirle que traiga un puñado de grano de maíz u otro cereal. C. Pedirle que coja una manzana de la copa de un árbol. D. Pedirle que limpie la casa. Escúchame. Oye, escúchame. Escúchame. Piensa, no te vayas ahí con la tal. Tú piensa. B. ¡Vamos! Al 50% has hecho esa pregunta, las mías eran todas jodidísimas. Era más fácil. Bastante mejor que el panadero y que Sambita, tío. Panadero lamentable. ¡Feliz Samaín!